del seminario del día de hoy, ¿no? Focalizado en la problemática de la defensa y género. Y bueno, para mí es un honor, ¿no?, poder estar con ustedes presentando nada más y nada menos que a Nilda Garré. Creo que el nombre que más se repitió en toda esta tarde fue el de Nilda, que también es un peso para la propia Nilda, ¿no?, estar referenciada en forma continua. Bueno, yo soy politólogo y otra vez me ha tocado trabajar en el Ministerio de Defensa, coordinando el libro blanco de la defensa, coordinando la parte académica, como en algún momento hice durante la gestión de la propia Nilda, cuando hicimos el libro en el Bicentenario. Y creo que estar hablando de esta problemática de la defensa y focalizados en el tema de género y con la presencia de Nilda, escapa tanto al libro blanco en sí, al tema específico de género y defensa, ¿no? Y creo que, tomando parte de las palabras de la doctora Dora Barrancos, nos hace historia, ¿no? Nos hace historia, y hay varias palabras que se utilizaron antes de hablar de género. Con Nilda nos encontramos antes para hablar un poco de todo esto y de su larga trayectoria política, ¿no? Creo que hay una palabra que más amplia en la que podemos hacer referencia a la propia trayectoria de Nilda es la política en su praxis, ¿sí? Desde muy pequeña, desde la propia historia personal que le tocó vivir cuando era una niña, ¿no? Y creo que hay cosas que son importantes, y son importantes también. Hace un rato hablaban de las distintas teorías feministas, de las teorías, ¿no? Hoy en día hablamos más de género, es la presencia de la subjetividad, ¿no? De que en el fondo somos sujetos, estamos en determinadas estructuras que reproducimos, que cambiamos, pero hay un aspecto personal, como la anécdota que nos contaba Dora hace unos minutos, ¿no? Nilda me contaba hace unos días que cuando ella era muy pequeña tenía el recuerdo de la muerte de Eva Perón, ¿no? Y que tenía en su mesita de luz un retrato de Evita, y le prendí una vela, era una nena, ¿no? Una nena muy chica. Y que también se acordaba de los bombardeos a la Plaza de Mayo, que los vivió muy de cerca porque vivía a unas cuadras de Plaza de Mayo. O sea que la política, y la política llevada a cabo por una mujer, formó parte de toda su vida, ¿sí? De su militancia más temprana. No nos olvidemos que antes del golpe fue la diputada más joven en ese momento, a los 25 años, una militancia que después se extendió no solamente a lo político partidario, sino fuertemente vinculada al tema de los derechos humanos, ¿no? A la defensa, a la labor como abogada, vinculada a la problemática de los derechos humanos. Algo que, como vemos, después se pudo plasmar en forma muy concreta con las políticas y el conjunto de decisiones que tomó cuando le tocó ser ministra de Defensa y también ministra de Seguridad, ¿no? La primer ministra de Defensa mujer, la primer ministra de Seguridad, porque casualmente va a inaugurar ese cargo, ¿no? O sea, ha sido una vida, ¿no?, cruzada por la política, por esa praxis política, su labor como legisladora en muchísimas oportunidades, desde el cual también trató el tema de la defensa, por formar parte de las comisiones y dirigir las comisiones vinculadas a esta problemática. Creo que esto nos permite una reflexión, como digo, que va más allá del libro blanco, y que me parece oportuna a hablar de 40 años de democracia, ¿no? O sea, Nilda fue ante todo una artífice de esa democracia, y también una de las personas que padeció lo que significa la falta de democracia, la falta de libertad. Y no voy a dejar de hacer una referencia personal con respecto a esto. Me siento bastante emocionado hablando de subjetividad. Como le comentaba el general hace unos minutos, ¿no? Yo tuve el honor de lucir el uniforme que
tienen ustedes. Yo fui soldado, ¿no? Y en forma muy orgullosa. Y la verdad que al escuchar a Romina Soldat me emocioné bastante, porque yo fui soldado de la Compañía de Agua, de la compañía, ¿no? Cuando estaba acá a unas cuadras, ¿sí? ¿No? En el batallón de Ingenieros 601. Así que también evoca cuestiones que a uno les ha tocado. Y miren, de pasar a ser un soldado, uno después pasó a trabajar en varias oportunidades en el Ministerio de Defensa. Bueno, esto es ante todo un conversatorio, ¿no? Como hemos planificado las distintas actividades del Libro Blanco, para que no quede en esa fría conferencia, ¿no?, de la que estábamos acostumbrados. Y yo creo que lanzaría o le propondría a Nilda dos preguntas, ¿no?, que me parece que están muy interrelacionadas, y una tiene que ver con lo que comentaba primero, ¿no? Cómo ha vivido su experiencia política que culmina y continúa en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Seguridad, pero tuvo varias décadas de trabajo previo, ¿no? En situaciones, con Nilda hablábamos, palabras que ahora a lo mejor no decimos tanto, la rama femenina, ¿no? Cuando se hablaba, ¿no?, de las ramas femeninas dentro de los partidos políticos, ¿no? Como hoy hablamos de género, pero cuando yo empecé a estudiar la palabra tanto no se usaba, se hablaba de feminismo, de mujeres, ¿no? Digamos, cómo fueron de alguna manera mutando. Y me parece que Nilda tiene mucho para decirnos y para aportarnos de esto, de la construcción política y del rol de las mujeres en política. Y bueno, como nos convoca a este seminario, casualmente pedirle una reflexión especial sobre cuál fue su experiencia una vez que llegó al Ministerio de Defensa. Y como hemos escuchado en todas las exposiciones anteriores, ¿no?, tenemos un punto de cambio sustantivo en la concepción de la defensa nacional a partir de la gestión de la doctora Nilda Garré. Estamos en una jornada que hablamos de género y política y podemos decir, esos cambios los llevó a cabo una mujer, ¿no? Y me parece que eso es algo muy importante para resaltar. Así que, Nilda, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, o noches casi a todos y todas. Agradecer a los que organizaron estas jornadas y a que me hayan invitado a participar, porque uno, bueno, ha escuchado exposiciones muy interesantes y uno ve que incluso me he enterado de esa pequeña cosa, ¿no?, de que las oficinas de género ahora son departamentos, es decir, que hemos subido el nivel de calidad, digamos, de nivel de ese área, y esto muestra que la política sigue avanzando, ¿no es cierto?, que no se ha detenido a pesar de los cambios políticos que ha tenido el país, que han sido muy significativos. Sin embargo, esto tenía como una implementación ya que yo creo que no, bueno, quizás no pusieron todo el esfuerzo, porque si se pone todo el esfuerzo capaz que se destruye mucho, pero si bien no lo profundizaron, tampoco lo pudieron destruir. De manera que uno diría, bueno, entonces es política de Estado. Obviamente es una política en el área, pero además es una política de Estado, porque tiene que ser transversal. Y hoy es transversal porque es el resto de los ministerios también están generando este tipo de organizaciones. Yo sí siempre viví en un hogar político y es cierto que vi los hechos del año 55 siendo chiquita, pero por la proximidad que tenía con la Plaza de Mayo veía a los aviones pasando y tirando las bombas, que no, como tendría 7 años, uno no termina de entender la magnitud de lo que está viendo, ¿no? Pero bueno, fue terrible cuando uno después lo fue comprendiendo, ¿no? Y bueno, y después siguió la violencia inmediatamente posterior a ese momento, y de manera que, bueno, siempre me marcó, la muerte de Evita me marcó cuando era muy chiquita. No le ponía velas, pero sí florcitas, ¿no? Pero, bueno,
una experiencia histórica muy fuerte que como generación nos tocó a todos, ¿no? Y bueno, después uno cuando tenía que seguir y haciendo política, siempre fue inspiradora la figura de Evita para seguir, ¿no? Para profundizar, para pelear un poco más, para tomar más compromiso, ¿no? Porque bueno, es lo que nos enseñó. Así que siempre me sentí, mi padre era un dirigente político también, de manera que en mi casa se hablaba mucho de política, eso me motivó siempre mucho, y bueno, a eso sentí que estaba llamada, que eso era lo que me motivaba, lo que me sensibilizaba. En ese marco, digamos, de la motivación política en general, la lucha de las mujeres era un tema muy importante también en ese momento. Fíjense que las mujeres han tenido, para tomar los últimos años, porque Dora nos ha hecho una maravillosa síntesis, ¿no? Desde cuándo empiezan las luchas, y que seguramente en todas esas etapas las mujeres participaron, pero eso no es tratado habitualmente, como que no se habla, como que las luchas, las buenas, las malas, los avances, los retrocesos, los imperios que se constituían, los que se destruían, todo lo hubieran hecho solo los hombres. Evidentemente, las mujeres siempre tienen que haber tenido participación en eso. Yo voy a hacer contar una anécdota autorreferencial, pero para que nos ubique un poco cuál era cuando yo terminé mi secundario y busqué mi primer trabajo. Salió un aviso en el diario que decía que llamaban a concurso en el Banco Central para nombrar 10 personas, estudiantes de Derecho y de Ciencias Económicas. No decía cuántos hombres y cuántas mujeres, pero estaba permitido que las mujeres se anotaran. Bueno, me anoté. Y de las 10, 2 fueron designaciones de mujeres. Una estudiante de Ciencias Económicas y yo como estudiante de Derecho. Año 1983. Fuimos con esta compañera las 2 primeras mujeres que trabajaron en el Banco Central en la parte técnica. Había un montón de mujeres designadas que estaban en un gran salón, eran todas dactilógrafas. Eso era lo que la mujer podía hacer. Eran buenísimas dactilógrafas, por supuesto, lo hacían muy bien, pero ese era el límite, era el techo. Esto era como inconcebible. Pero así fue, estábamos en 1983. Y estamos hablando de una institución que no, digamos, ni siquiera tenía las características estructurales, jerárquicas, más cristalizadas que podían tener las Fuerzas Armadas, ¿no? Era un organismo del Estado, sin embargo, ya tenía esa lógica, ¿no? De que los que pensaban la política monetaria en la Argentina, bueno, eran hombres. ¿Cómo iban a ser mujeres? Bueno, así que siempre me motivó esto de por qué a las mujeres nos discriminan, por qué nos tratan distintos. Yo no puedo decir en mi caso personal, pero yo tenía también, yo y como muchas como yo, no tantas, pero bueno, bastantes igual, éramos de sectores medios y bueno, teníamos estudios. Entonces se nos allanaban muchos caminos. Lo más duro era para las mujeres de los sectores más humildes, para los sectores que no habían tenido acceso a la educación. Y bueno, ahí eran todas trabas, eran todas frustraciones, eran todas limitaciones. Así que esa lucha que había empezado, no sé, uno veía, bueno, sufragistas, ¿no? En principios de siglo. Después, en la década del 30, las mujeres recién logramos los derechos civiles.
Es decir, hasta ese momento le tenían que pedir al marido o al papá que les autorizara para vender un bien. Década del 30. En la década del 40 recién alcanzamos el voto. Ahí sí es un gran salto cualitativo, no digo que el otro no lo sea, pero quiero decir en cuanto a que genera una movilización, una toma de conciencia, una participación y después hasta incluso un cierto protagonismo. Y esto de las ramas que vos decías, las ramas era solamente en el partido peronista, en el resto de los partidos no, aunque había algunas mujeres destacadas. Yo fui compañera en la Cámara de Diputados de algunas de ellas que realmente eran luchadoras por los derechos de las mujeres. Pero bueno, no era siempre así. Y voy a hacer otra referencia anecdótica, pero que muy puntual, que en realidad no es del todo demostrativa, pero de alguna manera lo es también, porque en el año 74, siendo diputada, presenté un proyecto de ley para que las mujeres pudieran tener la patria potestad compartida de sus hijos. Algo que uno diría, pero esto es indiscutible. ¿Cómo no voy a tener derechos sobre el futuro de mis hijos, sobre las cosas que se les puede autorizar, las que no se pueden autorizar? Es decir, las que requieren autorización solamente las decidían los varones, los padres. Increíble. Bueno, más increíble todavía, había alguna otra diputada de otro partido, el radicalismo, y también en un movimiento provincial, que presentaron proyectos, discutimos bastante, qué sé yo, y finalmente las dos cámaras aprobaron la ley. Es decir, bueno, parecía que el camino, finalmente el éxito se había alcanzado. Bueno, lamentablemente no ayudaba la presidenta que teníamos en ese momento, que no la promulgó. Vetó la ley de patria potestad compartida. Por eso digo, es como discutíamos en el año 74, puede ser que se discutiera si la madre tenía derechos sobre los hijos. Bueno, esos horrores pasaron. Por eso de ahí en más, después ya vuelta con la dictadura, obviamente que no se avanzó para nada en estos temas, pero ya recobrada la democracia, bueno, se aprobó la patria potestad compartida, los derechos, la igualdad de los hijos extramatrimoniales, que era otro proyecto que yo había presentado, y en el bloque algunas mujeres, compañeras mías, casi me matan. ¿Por cómo presentás eso? Vos querés resolver tus problemas personales, era la acusación, porque yo tenía una hija de un primer matrimonio y después de una relación de pareja, estable, pero de pareja, pero no había divorcio, entonces tampoco podía haber matrimonio. Bueno, por eso digo, venimos desde muy atrás, digamos, y lo que se ha avanzado en estos últimos 20, 30 años, desde la Convención de Belén do Pará, que se reconoce, bueno, pero ya desde antes venía siendo fuerte y últimamente la manifestación que tuvimos el otro día, Ni Una Menos. Es decir, hay problemas, por supuesto, graves para resolver de participación de la mujer, pero bueno, hay también un gran entusiasmo, una gran movilización. Las jóvenes participan con una esperanza y con una fuerza y con un compromiso que si alguno de nosotros quisiera detener el camino que se está haciendo, no sería imposible, nos pasarían por arriba, gracias a Dios. Y está muy bien que sea así. Así que bueno, esa es un poco la historia de por qué elegí el camino de la política y después, con la dictadura tan terrible que sufrimos, la lucha por los derechos humanos también, bueno, en el marco, por supuesto, de la política con mayúscula, ¿no? Pero bueno, ese era el momento en que eso era lo importante y las luchas de las mujeres era un tema dentro de eso, ¿no? Siempre tuve muy claro que era un tema dentro del marco de los derechos humanos en un sentido integral y amplio. Pero bueno, así que fue casi normal que yo avanzara por mis orígenes y mi ámbito familiar y las cosas que aprendí, que sentí, que de alguna manera mi padre me inculcó,
que yo siguiera el camino de la política, ¿no? Y cuando llegué al ministerio, bueno, el presidente Kirchner me dijo, claro, uno siempre dice, pero ¿te parece que yo voy a poder hacer esta tarea? Sí, yo estoy segura que sí, que seguro que sí, que lo vas a hacer muy bien y qué sé yo. Acá hay 3 ejes básicos. Y uno es la autoridad, el gobierno político de la defensa. Otro es la modernización de los conceptos dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, los militares son ciudadanos, ciudadanos de uniforme, después decíamos nosotros, en realidad tomando la forma en que los definían los alemanes después de la guerra, que tuvieron que institucionalizar esa lógica del ciudadano de uniforme para poder lograr la reconciliación, ¿no es cierto?, en su sociedad. Pero esa es la verdad. Un militar es un ciudadano que trabaja de militar, así como yo soy una ciudadana que trabajaba de abogada. Y lo tercero, todo tiene que ser en el marco de una política integral de derechos humanos, no solo en lo que se refiere a las terribles violaciones, sino al derecho de todos los integrantes de las fuerzas, a sus derechos, a sus posibilidades, a su desarrollo. Es decir, esas son las 3 cosas que yo priorizo. Bueno, ahí el primer tema que en ese marco se me planteaba era el del género, ¿no? Digo, acá la resistencia va a ser fuerte, porque son entidades, organizaciones muy estructuradas, muy verticales, y bueno, después cuando cuente alguna de las medidas que tomamos, van a ver que muy reaccionarias en cuanto a la concepción de la vida familiar, de las relaciones humanas, y la mujer también iba enganchada en todas esas situaciones. Había una ideología, digamos, también, que era una ideología antigua, reaccionaria, que priorizaba cosas que no eran priorizables y que justamente generaba, por eso, grandes injusticias, ¿no? Lo primero dijimos, bueno, acá ya se habló, en eso tuvimos, la verdad que pudimos hacer todo lo que hicimos porque la verdad que había un equipo muy ponderable. Yo siempre estaré muy agradecida a todo el equipo que colaboró conmigo en esa tarea. Ileana Arduino está hoy acá, que era la directora de Derechos Humanos, Natalia Federman, que era la directora de la Mujer, que también hizo un aporte muy importante, Sabina Frederick, que fue otra compañera invalorable que, bueno, tomó a su cargo esa primer tarea que fue hacer, bueno, el diagnóstico, porque la verdad que no sabíamos bien lo que pasaba, cuáles eran las realidades, no había estadísticas, no había relatos, no había actas de lo que pasaba, ni siquiera teníamos un resumen de la normativa que estaba vigente en temas que afectaban a la mujer o que no contemplaban la situación de la mujer, y también en temas de la institución como institución y de sus integrantes, también de los varones, porque los varones también eran objeto de injusticias muy graves. Y esto era la concepción reaccionaria sobre la sociedad y sobre la familia que existía. En estas entidades así un poco cristalizadas, uno dice va a ser más difícil. Sin embargo, cuando hicimos ese primer diagnóstico en el que colaboró tan eficazmente Sabina, en el observatorio, digamos, ahí, para nuestra sorpresa, bueno, se anotaron voluntariamente muchas mujeres a contestar un larguísimo cuestionario, porque además
no escatimó preguntas, Sabina, creo que eran como 60 o 60 y pico de preguntas. Por supuesto, nos comprometimos a mantener la privacidad, mantener la reserva sobre la identidad de esas mujeres, porque tenían miedo a las represalias, por supuesto. Y bueno, 700 mujeres contestaron ese cuestionario. De manera que procesado eso después, bueno, tuvimos la foto de ese momento. Y era como el comienzo para decir, bueno, ahora seguimos entonces, ¿cuáles son? Porque había que pensar en una estructura también, en una organización dentro del Ministerio y dentro de las fuerzas que permitiera concretar los cambios. No estaba adaptada la estructura del Ministerio a esa posibilidad. Entonces vino el Consejo de Políticas de Género, que bueno, lo hicimos además plural, lo hicimos diverso, lo hicimos interdisciplinario, justamente para tener distintas miradas que nos enriquecieran y nos asesoraran sobre qué había que hacer. Y claro, esto de que vinieran desde otras áreas, desde las universidades, desde las organizaciones de derechos humanos, etc., era algo como muy novedoso en ese área de las Fuerzas Armadas, que siempre más bien habían tenido un desempeño cerrado, digamos, dada la especificidad también de su rol, de su trabajo, ¿no? Pero bueno, acá se trataba de abrirse y justamente oxigenarse y recibir cosas nuevas. Y bueno, después creamos la dirección de políticas de género y después, por supuesto, las oficinas, hoy departamentos. Y ahí empezamos a recibir, y eso a mí me sorprendió también un poco de entrada, porque la idea era para evacuar consultas, para que estas oficinas, ahora departamentos, pudieran resolver y recibir denuncias, pero también evacuar consultas ante situaciones preocupantes para la mujer, que la pudieran contener, que la pudieran ayudar. Pero también fueron muchos varones a las oficinas para pedir asesoramiento sobre cómo debían tratar una situación de género que tenían en sus áreas, con el personal bajo su dependencia. Es decir, que esto mostraba que estaban llenando una necesidad de todos, ni siquiera solo de las mujeres. Bueno, y bueno, ahí se empezó a hacer la tarea, por supuesto después agregamos mucha capacitación, agregamos muchas charlas, muchas conferencias, bueno, y empezamos a producir algunas modificaciones en virtud justamente del asesoramiento que nos daban estos organismos, ¿no? Ahí se agregó después, muy al final, la diplomatura de género, con el aporte espectacular de Dora Barrancos, que bueno, se dio durante toda la gestión, porque la verdad que siempre que la consultamos, que siempre que le pedimos apoyo, lo tuvimos. Tiene esa fuerza, esa polenta, yo le digo, maravillosa, aún varios años, estamos ya muchos años después, ¿no? Porque vos hiciste un relato que realmente yo después voy a tener que aclarar que tengo muchos años, pero al final no tantos como parece. Y bueno, y ahí yo me voy a permitir ser un poco, quizá anecdótica en algunas cosas. Ahí tomamos algunas medidas. Ustedes dirán, ¿pero por qué se tomó esta medida? El primer caso que me sorprendió mucho fue el de un director del Colegio Militar que me pidió una entrevista. No recuerdo si fue linealmente el primero, pero fue uno que me impactó mucho, por lo menos. Y, por supuesto, general, ¿cuál es el problema? Tenemos un problema, me dijo, en el colegio. ¿Qué problema? Me preocupo, que bueno, si me viene a hablar, me pide una entrevista para tratar un problema, digo, acá habrá algún problema. Dice, tenemos una cadeta embarazada.
ahí estoy segura, los que me conocen saben que se me debe haber escapado un tono bastante irónico, ¿no? Porque era casi inevitable. ¿Y cuál es el problema? Le digo, ¿está enferma? No, pero está embarazada. Bueno, pero eso es muy normal. ¿Por qué está tan preocupado usted? Porque los requisitos para ser cadete del colegio militar, entre esos requisitos está que tiene que ser soltera. ¿Pero que la chica se casó? No, pero bueno, está bien, está perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarla y derogar esa norma ridícula que establece que si una persona, dejar bien claro que si se embaraza, una cadeta pueda seguir su curso en lo que hace a lo académico y postergar para cuando esté en condiciones la parte de entrenamiento físico. La vamos a cuidar a ella y a ese bebé que está por nacer. Justamente ustedes que son tan cristianos y se preocupan tanto por esos valores, estará de acuerdo. Bueno, pero la norma la derogamos ya mismo. Mañana sale la resolución derogando ese disparate. Bueno, y así salió, pero ahí tomé conciencia de que ahí averigüé y vi que la Marina ya había modificado su norma, que era muy similar, hacía como un año. La Marina a veces como más adelantada, ¿no? Un poco más moderna. El ejército era siempre más tradicional. Y entonces ahí, claro, lo peor, además de esta norma, era que el varón que quería reconocer a un hijo, manteniendo su soltería, porque ese era el requisito del colegio, era también sacado del colegio, porque quería cumplir un deber de honestidad absolutamente indiscutible, que era asumir la responsabilidad que tenía sobre un hijo que él había concebido. Bueno, ahí tuvimos eliminamos esa prohibición. Después, también derogamos las normas que impedían el ingreso, ¿no? Bueno, es parte de esto mismo, pero más desarrollado, ¿no? Y asumimos esta responsabilidad de ayudarlas, ¿no es cierto?, de darles toda la asistencia sanitaria que podíamos dar para que tuviera un final feliz ese embarazo. Después también pusimos la atención sobre el tema de qué hacían mientras estaban embarazadas las soldadas, los suboficiales, los oficiales, y ahí nos dimos cuenta que no estaban reglamentadas la permanencia de horas, no estaban el tipo de limitaciones, obviamente, las que surgían de las más obvias, digamos, en cuanto al entrenamiento físico, cada jefatura, pero eso tenía que estar minuciosamente reglamentada para garantizar la situación de la mujer mientras duraba su embarazo. Porque si no, tenían horas y horas. No podían había que prohibir que hicieran actividades, por supuesto, de combate, actividades de exigencia física de orden cerrado, de tiro, o bueno, cualquier otra que no fuera debidamente aprobada por un médico, por una autoridad competente, en la medida en que pudieran poner en riesgo su condición. También hicimos una cosa que parece de poca importancia, ¿no? Hice una visita a una unidad en la provincia de Santa Cruz
Y bueno, después de recorrer las instalaciones, siempre había prevista algún tipo de actividad, qué sé yo. Después de eso había un refrigerio siempre. Bueno, entonces en ese refrigerio yo aprovechaba para, con un sanguchito en la mano, qué sé yo, pero recorrer entre las mujeres que estaban participando del refrigerio. Entonces, de repente hay 4 o 5 que se reúnen y me dicen que querrían hablar un tema conmigo. Sí. Mire, no sé, queríamos ver si podemos tener más posibilidad de recibir borceguíes de números más bajos. ¿Cómo? Y sí, porque recibimos 41, 42, 43. Son los mismos que reciben los varones, digamos, pero nosotros tenemos los pies más chicos. No me puedo creer, no reciben borceguíes de números de mujer. Las mujeres tienen generalmente 36, 37, 38, pero 41, 42. Entonces las mujeres tenían que andar con unos borceguíes, pues, imagínense, no sé qué les rellenarían con algodón, con papel, no sé qué harían, pero obviamente que para los entrenamientos físicos, para las largas caminatas, para todo eso lastimaba el pie, generaría ampollas, yo calculo. Dice, bueno, y además también los uniformes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los uniformes? Y porque los tenemos que mandar a una modista cuando los recibimos, porque si no parecemos monigotes, disfrazadas. ¿Por qué? Porque son los mismos que también reciben los hombres. Los hombres son un poco distintos, ¿no? Físicamente en estructura a las mujeres. Entonces las espaldas eran grandes y las caderas más chicas. La mujer es exactamente al revés, tiene acá más chico y acá más grande. Porque me llamó la atención, además ahí observé que las mujeres tenían los uniformes como que el último botón y después se abría, no permitía cerrar. Eso que lo habían corregido, pero ya faltaba tela. Esto muestra, por supuesto tenían que hacerlo de su bolsillo, pagar ese arreglo, para no parecer disfrazadas. Hablé con el general que estaba a cargo de ese tema y le digo, usted conoce muy bien las diferencias del físico entre una mujer y un hombre. No se le ha escapado el tema, así que, ¿por qué se hace esto? No hay una moldería femenina, no hay moldes para las mujeres. Bueno, no, todos lo mismo, salen para todos. Bueno, pero aún el soldado más flaquito, delgado, que puede parecerse de alguna manera más al físico de una mujer, que generalmente son más delgadas y angostas, pero de todas maneras no va a coincidir. Entonces usted tiene que haber entonces pues creamos un grupo donde integramos mujeres para que se controlara la confección. Pero esto muestra la falta de atención, la falta de respeto, la falta de mínima consideración para que las mujeres estuvieran cómodas con su uniforme, orgullosas de su uniforme y no sintiendo que eso era un disfraz que les habían impuesto. Hay cosas, por supuesto, de más trascendencia que hicimos en cuanto a la gravedad de la discriminación, pero esta me pareció una falta de respeto tan como innecesaria, tan torpe, que ya ni siquiera hacía a lo cultural, digamos, ¿no? Hacía al descuido. Después hicimos derogamos también toda restricción que impidiera el matrimonio entre personal militar de diferentes categorías. Un suboficial no se podía casar con un oficial, o viceversa, ¿no? O de estos con otros miembros de las fuerzas de seguridad. Es decir, acá está lo que yo digo, la ideología y el autoritarismo, ¿no? De que se mantuvieran
en estructuras cerradas, digamos. También modificamos la reglamentación del Ejército, en este caso, que excluía la posibilidad de solicitar la adjudicación de vivienda al personal soltero o con hijos legalmente a cargo. Había una discriminación, no podían aspirar a una vivienda si eran solteros, aunque claramente podían tener hijos, pero no importaba. Eso no se contemplaba. Bueno, eliminamos eso. Modificamos las reglamentaciones que permitían someter a mecanismos disciplinarios la situación de concubinato, la existencia de hijos extramatrimoniales o el embarazo siendo soltero. Todo eso es lo que digo, es ideología. Eso es una forma muy reaccionaria de ver las cosas y los cambios, no advertir los cambios que estaban dándose en la sociedad. Cuando, si somos, las Fuerzas Armadas eran ciudadanos de uniforme, sus integrantes, obviamente que tenían que acompañar los cambios sociales que se daban en la sociedad. Siempre en esto finalmente ayudaron también las esposas que al final, porque, como la vida empezó a cambiar, las mujeres ya no eran solo maestras que cuando después tenía algún destino el militar iban a ese lugar y conseguían por ahí alguna suplencia para mientras duraba ese destino tener alguna actividad. Ahora las mujeres seguían distintas carreras, defendían el derecho a esa variedad y tenían también aspiraciones en su propio desarrollo. Entonces terminaron siendo también elementos que limitaron la resistencia al cambio que existía en los integrantes de las fuerzas. Y lo mismo los hijos, ¿no? Algún general que me acuerdo que me haya dicho con mucho orgullo, mi familia siempre me ha acompañado a todos mis destinos. Y yo le he dicho, claro, para ustedes son una valija más, dos a lo sumo, pero esa es la idea, que su mujer y sus hijos lo tienen que acompañar a usted en su carrera y usted no tiene que contemplar lo que pueden ser también sus necesidades. Pero claro, desde esta idea de que, ser militar es como un Estado, que exige que, pero la familia tiene que también contemplarse cuáles son los derechos de esa familia. También derogamos las directivas existentes en la Fuerza Aérea y en el Ejército que recababan información sobre, comillas, situaciones regulares o irregulares de familia. Esta era una intromisión en la vida privada de los integrantes de las fuerzas. También quisimos dar una solución al problema de la educación de los hijos de los integrantes de las fuerzas, con la creación de los jardines maternales. Era muy ambicioso porque, era complejo, era caro, pero era necesario. Sobre todo, quizá más que nada, para ejército, porque tiene destinos a veces en lugares muy lejanos del país, lugares donde tampoco había jardines maternales privados. Si los había eran muy caros y no los podían afrontar. Entonces, nosotros teníamos que dar una solución integral y no solo ya a las mujeres integrantes de la fuerza, también a los varones y al chico, a la criatura, porque lo hablé bastante en ese momento con el que era ministro de Educación y me decía, cuanto antes se empieza el proceso de aprendizaje en una criatura, mejor va a ser su desarrollo, mayor su inteligencia, se va a desarrollar más plenamente. Hay que empezar cuanto antes, de manera
que dar una solución que tranquilizara tanto al varón como a la mujer en las fuerzas en cuanto a que su hijo estaba bajo un cuidado responsable y eficiente y adecuado, y bueno, y que eso fuera además cerca de la unidad, o en la misma unidad, bueno, mejoraba la sensación de cumplimiento del deber filial que tenían esos padres. Creamos unos cuantos, no sé con cuánto estarán ahora, porque era complejo, ¿no? Era una responsabilidad que estábamos asumiendo, pero bueno, era una cosa como es, a pesar de que se prometen y después no se crean, ¿no? Escuchamos dirigentes políticos que dicen que crearon no sé cuántos y no crearon ninguno, ¿no? Es que es indignante, bueno. Otra cosa que derogamos fue las normas que preveían que para contraer matrimonio era necesario contar con la autorización o venia del superior. Estas son las normas que yo digo que trasuntaban, ya no era solo con las mujeres esto, ¿no? También con las mujeres, pero mostraba esa cosa autoritaria, digamos, ¿no? Esa idea de que podían realmente entrometerse en la vida personal de la gente. También derogamos la posibilidad de todo tipo de distinción entre los hijos adoptivos y los hijos biológicos, los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, desterrando cualquier norma de carácter estigmatizante contraria a la dignidad de las personas y a los derechos de las personas. Bueno, después, por supuesto, nos integramos en el grupo de trabajo creamos un grupo de trabajo para analizar el tema de las operaciones de paz. Y bueno, la aplicación real y profunda de la resolución 1325 de Naciones Unidas, ¿no? Nos habían asignado en una reunión en Pretoria la responsabilidad a la Argentina de que fuera la que presentara o planteara o diseñara algún plan en ese sentido, y bueno, lo asumimos. No los quiero cansar porque fueron muchas las cosas que hicimos. Entonces, pero es también para que cómo las cosas que iban a resolver un problema de las mujeres y de sus derechos también alcanzaban a los varones, porque había que romper una estructura mental que era negativa. Para eliminar o limitar los riesgos de la violencia, hicimos una restricción a la tenencia y transporte de armas fuera de la unidad, para, bueno, evitar el riesgo, ¿no?, de que hubiera un arma y que pudiera darse una situación de violencia. Incluimos, por supuesto, a las mujeres en el Plan Federal de Construcción de Viviendas. Tenía que ser ese plan hecho con criterios de género, lo establecimos especialmente, contemplando la situación de mujeres y mucho más de las mujeres solas, ¿no es cierto?, que tuvieran hijos a cargo. Logramos hacer un protocolo estandarizado de atención para los equipos de violencia intrafamiliar en el año 2009, asegurando la homogeneidad en la atención y en la prestación de los servicios. El protocolo fue realizado con el asesoramiento de un comité de expertos. Bueno, no creo necesario seguir con el detalle todas las normas, pero lo que sí resaltar que
había también una concepción, no solo que no contemplaba la mirada, la perspectiva de género, sino una concepción cerrada, intervencionista en la vida de las familias, autoritaria, y bueno, muy cerrada también en cuanto a qué era legítimo hacer, qué era moral hacer, cuáles eran los valores, ¿no?, que había que imponer a las familias integradas por militares o que tuvieran alguno de los dos como mínimo fuera militar. Es decir, había una concepción que no era amplia, no era democrática, no era inclusiva y era realmente de un disparate como eso de que me vinieran a preguntar qué hacíamos con una alumna del colegio que había quedado embarazada. Hoy en día yo creo que es mucho lo que se ha logrado. He escuchado unas charlas ahí, me he puesto un poco al día también, aunque sigo siempre el tema lo más que puedo, pero bueno. Pero además creo que subsiste, y lo muestran algunas encuestas que he visto, que las situaciones de violencia subsisten como un problema en la sociedad, no solamente en las fuerzas, también en las fuerzas. Que el número de denuncias no siempre después, de consultas, no siempre coincide con el de denuncias. No sabemos, creo, bien qué pasa y habrá que investigar. Pero este es un problema muy grave que están viviendo nuestras sociedades. Las situaciones de abuso, las situaciones de acoso laboral, pero también de acoso sexual, y las de violencia ya final, o por lo menos la de injurias, la de lesiones y la de, en algunos casos, la muerte. Esto es un problema grave que tenemos como sociedad. Y bueno, las Fuerzas Armadas no están al margen de este problema y hay que afrontarlo. Para eso es el Estado y la estructura que se fue creando y que se fue perfeccionando y que se fue completando, la que tiene también que ejercer no solo capacitación permanente, ahora con la ley Micaela estamos obligados a esa capacitación, sino también en todos los ámbitos del Estado, sino también con un monitoreo, ¿no?, con un control, con una fiscalización permanente de las normas, donde la escuché recién decir, creo que fue, no me acuerdo cuál bien fue de las chicas que habló antes, pero no es solo sancionar, porque algunos dicen, no, pero la violencia no está en el Código de Justicia Militar, en el Código disciplinario que nosotros logramos que se sancionara durante nuestra gestión. Pero no, pero hay una cantidad de normas aplicables que pueden dar solución desde el punto de vista de la sanción a lo que son conductas peligrosas para los derechos de la mujer en cuanto a la violencia. Así que la parte de sanción está, pero acá lo que es muy importante, además de sancionar, es responsabilizar, es que la persona, creo que fuiste vos, ¿no?, Ileana, sí, la que habló de esto, la persona asuma su responsabilidad en estos hechos. Cómo está realmente arriesgando lo que es un escenario de respeto, de convivencia, de vida pacífica que nosotros tenemos que impulsar. Es realmente un tema en el mundo, un tema complicado, la violencia. La Argentina no es la excepción y bueno, y acá, además de la mentalidad de patriarcado, hay otros valores culturales que también se ponen en juego y que nos generan esta situación de enorme angustia. Yo creo que es uno de los temas que hay que darles mucha atención en todos los ámbitos del Estado, porque bueno, la cantidad de víctimas es impresionante y las situaciones que se generan son terriblemente injustas e incluso generan mucho miedo, generan mucha angustia en el resto, en el conjunto de la familia, de la sociedad, de los vecinos, de la comunidad en general. Así que acá yo creo que
nunca será suficiente lo que hagamos, siempre hace falta un poco más. Bueno, yo la verdad que después de todas las cosas tan importantes que se habían dicho durante esta conferencia de la gente que está trabajando hoy en el tema, de Laura desde ya, que hoy está ahí poniendo el cuerpo, pero bueno, cada uno en lo que está, la señora militar que habló antes, que está también nos transmite su experiencia. Es muy importante que sientan los hombres, los varones y las mujeres en las Fuerzas Armadas su responsabilidad con el tema de las políticas de género. Esto no es un capricho así de feministas histéricos, no. Esta es una necesidad de una sociedad que aspira a ser plural, que aspira a ser equitativa, no discriminatoria, justa y que quiere darle igualdad de oportunidades, en el caso de las Fuerzas Armadas, tanto a los varones como a las mujeres, para un desarrollo satisfactorio de sus carreras. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ya el tiempo, ¿no?, se ha extendido demasiado, algo que nos ha pasado en todos los seminarios, ¿no? Las exposiciones han sido bastante sustantivas. Muchísimas gracias, Nilda, por acompañarnos y por seguir, ¿no?, presente en las distintas actividades que estuvieron, ¿no?, las 4 que estuvimos haciendo vinculadas al libro blanco. Seguro en los distintos mailings y cadenas que tenemos les vamos a anunciar los próximos seminarios que vamos a realizar sobre los distintos temas y ejes que competen a la confección, a la elaboración, ¿no?, de este libro blanco. Y creo que tanto Dora como alguna de las otras expositoras nos advirtieron que los derechos, si bien parecen consolidados, hay que preservarlos, ¿no? Y creo que no hay que dejar de pensar en esto bajo cualquier orientación política que tengamos, en que estamos entrando en un proceso electoral, ¿no? Y ahí cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí? Y estas decisiones también tienen que ver con estos derechos, con ampliarlos y con consolidarlos. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo seminario y muchas gracias.